Fui infiel para vengar un dolor, y el dolor fue mío al final. Me llamo Gabriela, tengo 32 años y podría decir que he sido muchas versiones de mí misma. Desde la adolescente idealista que escribía cartas de amor en los márgenes de los cuadernos del colegio, hasta la mujer adulta que se mira al espejo con la duda instalada en los ojos, preguntándose en qué momento se traicionó a sí misma. Siempre creí en el amor como una promesa eterna, un lugar al que se pertenece. Y lo busqué. Dios sabe cuánto lo busqué. Nací en un hogar de mujeres fuertes, de esas que se levantan con las heridas abiertas y aún así siguen de pie. Mi madre era enfermera, mi abuela había criado sola a 5 hijos. Ninguna hablaba mucho del amor romántico, pero en los silencios yo leía las historias. Tal vez por eso, desde pequeña, me prometí no conformarme con cualquier cosa. Quería un amor que me hiciera vibrar, que me mirara como si fuera suficiente. Que me cuidara sin intentar poseerme. No soy una mujer fácil de leer. Soy reservada, racional y con tendencia a sobrepensar todo. Trabajo como diseñadora gráfica independiente, y aunque tengo una vida tranquila, me he sentido siempre como si estuviera esperando a que empiece lo real. Como si viviera una antesala permanente. No soy de esas que saltan al vacío sin mirar. No, yo mido cada paso. O al menos solía hacerlo. Me gusta el café fuerte, los días nublados, los libros con finales agridulces y la música triste incluso cuando estoy feliz. Mi círculo es pequeño, pocas amistades, pero intensas. No soy fiestera, pero me encanta bailar sola en casa cuando nadie me ve. Me enamoro despacio, pero cuando lo hago, me entrego con una fidelidad feroz. Por eso, lo que hice, lo que terminé haciendo, fue algo que ni yo hubiera imaginado de mí misma. Supongo que por eso esta historia no es fácil de contar. Todo comenzó cuando conocí a él. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Elvis. Era una tarde calurosa, de esas que parecen pegarse a la piel como si quisieran quedarse. Yo había ido con mi mejor amiga, Laura, a una exposición de fotografía en una galería pequeña del centro. Yo estaba fascinada con una serie en blanco y negro que mostraba rostros de ancianos con cicatrices. Cada línea en sus rostros parecía un mapa del dolor vivido. Me quedé tanto rato observando una imagen que no noté al tipo que se paró a mi lado. También me quedaría horas viéndolos, dijo una voz masculina, suave, segura. Volteé. Y ahí estaba él. Elvis. Alto, piel morena, cabello corto y desordenado, barba recortada con descuido estudiado. Vestía una camisa blanca de lino, sencilla, y un reloj viejo que parecía haber tenido más historia que muchas personas. Su mirada tenía algo que no supe descifrar en ese momento. No era fuego. Era calma. Y yo no estaba acostumbrada a eso. Me preguntó qué pensaba de la foto. Yo, torpe como siempre con los desconocidos, respondí algo tonto como que me gustaban las arrugas. Él se rió. Pero no con burla, sino con esa risa que limpia el ambiente. Conversamos. No fue una charla grandiosa, ni una conexión instantánea de película. Fue real. Humana. Imperfecta. Pero sentí que algo se movía dentro de mí. Un reconocimiento antiguo. Como si ya lo conociera. Descubrí que trabajaba como paramédico. Amaba ayudar a la gente, pero odiaba los hospitales. Le gustaban los juegos de mesa, la comida italiana, y no soportaba la gente que mastica con la boca abierta. Tenía una manera de hablar pausada, como quien no necesita impresionar. Yo, que solía correr, sentí que podía frenar. Nos volvimos a ver la semana siguiente. Y luego otra vez. Y otra. Al mes, ya nos escribíamos todas las noches. No hablábamos de amor, pero estaba flotando entre nosotros como un perfume sin nombre. Cuando me di cuenta, lo estaba esperando como quien espera el sol después de una semana de lluvia. Me gustaba cómo me escuchaba. Cómo no se apresuraba a llenar los silencios. Cómo no me exigía ser otra. No era perfecto. Era mejor, era humano. Y eso me conquistó. Nos hicimos novios casi sin decirlo. Nos fuimos deslizando uno en el otro como quien se acomoda en una cama conocida.
No hubo fuegos artificiales. Hubo café compartido, caminatas lentas, y mensajes a mitad del día preguntando si ya había almorzado. Me abrazaba como si su pecho fuera un refugio. Y yo me dejé cuidar. Durante mucho tiempo, creí que en Elvis había encontrado eso que había buscado durante años. Y quizás sí, pero el amor, cuando no se cuida, también se oxida. Y lo que empezó como una historia serena, acabó doliendo más de lo que imaginé que dolería nunca. Con Elvis, el amor no llegó como una tormenta. No fue una de esas historias frenéticas que se encienden con intensidad para consumirse igual de rápido. Fue algo más lento, más profundo. Como un río que corre bajo tierra, silencioso pero constante. Durante el primer año fuimos aprendiendo a leernos, a entender nuestras diferencias y celebrarlas. Él era el que organizaba todo con antelación, el que llevaba abrigo por si llovía, el que me preguntaba cómo había dormido, aunque fuera lunes y estuviera cansado. Yo, en cambio, era más desordenada, más impulsiva, más emocional. Pero nunca me hizo sentir como un problema. Me aceptó. Me abrazó incluso cuando no sabía cómo explicarle lo que sentía. Éramos distintos, pero hacíamos equipo. Me cocinaba cuando yo estaba demasiado ocupada con mis entregas. Yo le dibujaba pequeñas caricaturas en notas que escondía en sus bolsillos para que las encontrara en su turno de paramédico. Teníamos nuestras propias pequeñas costumbres, los viernes de película sin importar qué tan cansados estuviéramos, las escapadas improvisadas a pueblos cercanos los domingos. Las peleas tontas que siempre terminaban con un no me gustas ahora mismo, pero te sigo amando. Entonces llegó ese día. Habíamos salido a caminar por un parque que solíamos visitar en otoño, porque nos encantaban los árboles cubiertos de hojas rojizas. Era nuestro sitio, nuestro lugar. Esa tarde tenía algo distinto, el aire olía más dulce, o tal vez yo era la que estaba más ligera de pensamientos. Estábamos sentados en una banca, compartiendo una bebida caliente, cuando él sacó una cajita pequeña del bolsillo de su chaqueta. No se arrodilló. No hizo un espectáculo. Solo me miró con sus ojos tranquilos y me dijo: Gabriela, quiero hacer esto contigo para siempre. No me interesa que sea perfecto, solo quiero que seas tú. ¿Quieres casarte conmigo? Me quedé en silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque en ese momento sentí que todo lo que había imaginado sobre el amor estaba allí, frente a mí. Le dije que sí. Por supuesto que le dije que sí. Lloramos los dos. Nos abrazamos largo, como si estuviéramos sellando un pacto invisible. Y, por un instante, creí que nada podía romper lo que teníamos. Que ese amor era suficiente para resistirlo todo. Guardé ese recuerdo en mi pecho como un talismán. Pero lo que no sabía, lo que no podía prever, era que a veces, incluso los amores más dulces pueden pudrirse desde adentro. Sin que lo notes. Sin que quieras verlo. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero muy nuestra. No queríamos nada ostentoso. Solo a la gente que de verdad nos conocía y celebraba lo que habíamos construido. Fue en una casa rural, con un jardín enorme lleno de luces colgantes y mesas rústicas. Yo vestía un vestido sencillo, de encaje y mangas largas. Elvis, un traje gris claro con tirantes, sin corbata, como le gustaba. Estaba hermoso. Nervioso también, pero con esa serenidad que siempre me calmaba. Recuerdo cómo me miró mientras caminaba hacia él. No apartó la vista ni un segundo. Como si en ese momento, en medio de todos, solo existiéramos él y yo. Intercambiamos votos escritos por nosotros. Los suyos fueron tan honestos que me quebraron. Prometió escucharme incluso cuando no tuviera palabras, cuidarme sin asfixiarme, amarme incluso en los días grises. Y yo prometí ser su refugio, su compañera, su cómplice. Nos besamos entre aplausos. Nos reímos, bailamos, comimos pastel como niños. Tuvimos nuestra primera noche de casados en una cabaña que habíamos alquilado cerca del lago. Todo era como lo habíamos soñado. Y durante los primeros meses, así siguió. Nuestra casa era modesta, pero llena de detalles compartidos. Las paredes tenían cuadros hechos por mí, su bata siempre estaba colgada junto a la mía en el perchero.
Dormíamos abrazados, cocinábamos juntos. Teníamos esa rutina tranquila que tanto anhelábamos. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, algo cambió. No fue una pelea. No fue una traición. Fue algo más invisible. Más difícil de nombrar. Una distancia mínima que empezó a crecer entre nosotros. No en lo físico, sino en lo emocional. Elvis seguía siendo amoroso, atento, pero cada vez más callado. Sus turnos largos como paramédico lo dejaban agotado, y a veces simplemente no tenía energía para hablar. Yo también estaba inmersa en mis proyectos, pero sentía que algo en él se estaba cerrando. Que algo se le había apagado. Y empecé a sentirme sola. Era una soledad rara. No por falta de presencia, sino por ausencia de conexión. Yo le contaba algo y él asentía, pero sin esa chispa de antes. Me abrazaba, sí, pero como si fuera por costumbre. Como si estuviera cumpliendo. Lo intenté. Hablé. Le dije que lo notaba distante. Él me pidió perdón. Me dijo que estaba estresado, que no era yo, que solo necesitaba tiempo. Y yo lo creí. Pero con cada semana que pasaba, esa herida silenciosa crecía. Me dolía verlo llegar del trabajo sin querer hablar. Me dolía que prefiriera dormir temprano en lugar de quedarse conmigo en el sillón. Me dolía que ya no me mirara como antes. Y lo peor, me dolía no saber por qué. Yo no lo sabía entonces, pero algo dentro de mí empezó a apagarse también. Y cuando no sabes qué duele, a veces buscas curarte en el lugar equivocado. Yo no lo estaba planeando. Pero el dolor, cuando no se habla, empieza a susurrarte cosas peligrosas. Elvis y yo seguíamos casados, pero ya no parecíamos una pareja. Era como si viviéramos en el mismo lugar, pero en dos mundos distintos. Nos cruzábamos en el pasillo, nos dábamos un beso en la frente por costumbre, compartíamos la cama sin hablarnos más de 5 minutos. No había peleas. Y eso era lo más inquietante. Todo estaba tranquilo, demasiado. Como si estuviéramos fingiendo una obra donde ambos sabíamos que el telón se estaba cayendo, pero seguíamos diciendo nuestras líneas igual. Yo empecé a desear más. Más palabras. Más preguntas. Más presencia. Extrañaba que me preguntara por mis dibujos, que me abrazara sin motivo, que hiciera esas tonterías como dejarme notas tontas en la nevera. El hombre que me había enamorado parecía cada vez más lejos. Pero aún así, yo seguía ahí. Intentando. Aferrándome. Hasta que una noche, sin buscarlo, me llegó el golpe más fuerte. Él estaba en la ducha. Su celular vibró en la mesa de noche. No soy de revisar nada. Nunca lo fui. Pero la pantalla encendida mostraba un nombre que no conocía, Valeria, turno noche. Me sonó familiar. Era una de las nuevas paramédicas del hospital, de eso estaba casi segura. Dudé. Pero abrí el mensaje. No sé cómo aguantas tantas horas sin tocarme. ¿Me haces falta? ¿Te acordás de lo de anoche? No lloré. Ni grité. Ni lo enfrenté. Cerré el teléfono. Me senté en el borde de la cama con el corazón seco. Estaba todo claro. Él me había engañado. Tal vez una vez. Tal vez varias. Pero lo había hecho. Mientras yo trataba de rescatar lo nuestro, él encontraba consuelo en otra piel. Cuando salió de la ducha, lo miré como si nada. Y él también me miró como si nada. Me abrazó por la espalda, se acostó y se durmió en minutos. Yo me quedé ahí, mirando el techo, con una mezcla entre ira, tristeza y orgullo herido. No le dije nada. No en ese momento. Esperé días. Semanas. Le di el beneficio de la duda. Me dije que tal vez no significaba nada. Que quizá era solo un error. Pero los mensajes se repetían. Él los borraba, pero yo sabía. Lo sabía. Lo sentía en cada distancia, en cada excusa. Entonces mi amor se fue transformando. Se endureció. Ya no quería salvarnos. Quería vengarme. Y en esa herida abierta, apareció él.
Conocí a David en un taller de ilustración que tomé un sábado por impulso. Solo quería distraerme, hacer algo mío, dejar de pensar en lo que Elvis hacía cuando no estaba en casa. No lo buscaba a él. Lo juro. Pero él me encontró a mí. David tenía algo distinto. No era como Elvis. Era un desastre andante. Caótico, emocional, de esos hombres que viven todos sin filtros. Me habló como si me conociera de antes, se rió fuerte cuando conté un chiste sin gracia, me dijo que mi arte tenía una tristeza hermosa. Me incomodó lo mucho que me miraba. Me asustó, pero me gustó. El primer día no pasó nada. El segundo tampoco. Pero en el tercero, al terminar la clase, me invitó a tomar algo. Fui. Por despecho, por dolor, por necesidad. Nos sentamos en un bar. Hablamos. Me hizo reír como no lo hacía en meses. Me escuchó como nadie lo hacía ya. Me dijo que me veía vacía, y que quería llenarme. Y yo lo dejé. Esa noche, cuando David me besó frente al auto, yo no lo detuve. Me dejé ir como una ola sin orilla. Terminamos en su departamento, entre vino, música suave y ropa que se caía entre suspiros. Lo hice sin amor, pero con furia. Quería que cada gemido mío borrara los de Valeria. Quería borrar su trampa con mi propia traición. Quería empatar el juego. Pero en cuanto terminó, y me vi ahí, desnuda en una cama extraña, con un hombre que no era mi esposo, me invadió una culpa que no supe manejar. No lloré. Pero sentí que mi alma se había desgarrado. No por lo que hice con David, sino porque me di cuenta que yo ya no era la misma Gabriela que Elvis había amado. Me vestí en silencio. David me abrazó. Me preguntó si quería quedarme. Le dije que no. Que no buscaba un amante. Que solo necesitaba vengarme. No entendió. No tenía por qué hacerlo. Salí al frío de la madrugada con las piernas temblorosas y el corazón convertido en un puñado de escombros. Al llegar a casa, Elvis dormía. Le miré el rostro en la penumbra. Se veía tan tranquilo. Como si nada. Como si no hubiera hecho nada malo. Como si yo no hubiera hecho nada malo. Aunque sentía que se lo merecía. Los días siguientes al encuentro con David se sintieron como vivir debajo del agua. Todo lo hacía en cámara lenta. Preparar café, regar las plantas, mirar a Elvis cuando hablaba de cualquier cosa como si nada hubiese pasado, todo era un acto sin alma. Y no porque él lo supiera, sino porque yo no podía olvidar que sí lo sabía yo. Y eso bastaba para que el mundo me pesara. Intenté fingir normalidad. Pero lo falso tiene un límite. Y el mío se empezó a notar en los ojos. En el silencio. En las respuestas cortas. En la forma en que dejé de sonreírle. Elvis no tardó en darse cuenta. Y un martes por la tarde, mientras recogíamos los platos de la cena, soltó la pregunta que ya había colgado en el aire desde hacía semanas. Gabriela, ¿estás con alguien? Me paralicé. Mis manos temblaron sobre el fregadero. Y no sé por qué, pero en vez de negarlo, lo dije. Solo fue una noche, susurré. Pero sí. Lo hice. Elvis no gritó. No golpeó nada. Solo bajó la cabeza como si ya lo supiera. ¿Con David? Mi mundo se congeló. Me giré lentamente. ¿Cómo sabes? Porque fui al taller ese día que dijiste que te habías quedado más tiempo. Te vi salir de su auto. Se besaron. Me fui antes de que me vieras. Su voz estaba rota. Pero sin odio. Solo había una pena profunda, como quien entierra a alguien vivo. ¿Y tú? Me atreví a decir. ¿Y tú con Valeria? Tardó un poco más en contestar. Como si tuviera que masticar la culpa antes de escupirla. Sí. Fue más de una vez. Pero, terminé eso hace semanas. Me di cuenta de que estaba huyendo. Que tú valías más. Quise arreglarlo sin decírtelo. Pero supongo que fue tarde. Nos quedamos en silencio. Ya no había máscaras. Ya no había secretos.
Los dos estábamos rotos. Los dos habíamos fallado. Nos hicimos tanto daño, murmuré. Y lo peor, es que no empezó con la infidelidad. Empezó cuando dejamos de hablar, añadió él. Nos miramos largo. Ya sin odio. Solo con ese vacío que queda cuando el amor ya no alcanza. Y fue ahí, con las manos vacías y el corazón desgastado, que lo supimos sin tener que decirlo con palabras. Se acabó. No con gritos. No con reproches. Con dolor, sí. Pero con esa claridad brutal que llega cuando se toca fondo. Esa noche dormimos en camas separadas. Al día siguiente, él se fue con una maleta. Y aunque aún compartíamos apellido, recuerdos, y fotos en la pared, ya no compartíamos más futuro. Yo fui infiel para vengarme de su herida. Y él, para llenar un vacío que no supo explicar. Pero al final, la herida más grande fue la que me hice a mí misma. Porque entendí que ninguna traición compensa otra. Que no hay victoria en herir por orgullo. Y que cuando se juega con fuego por venganza, es uno quien termina ardiendo primero. Ahora duermo sola. Y cada tanto, me despierto preguntándome si el dolor fue castigo. O simplemente la factura de haber amado mal.